Ocho decisiones sanadoras, capítulo 2, y este capítulo se llama Busque ayuda. Me encanta el texto inicial con el que inicia esto y es: entiendo que Dios existe y que le importo. Creo que Él tiene poder para ayudarme a recuperarme. Y recuerden que el objetivo principal de este bootcamp es que podamos sanar y podamos recuperarnos. ¿Recuperarnos de qué? De las heridas que se han causado durante tanto tiempo, de las heridas que nosotros hemos sido responsables, porque nosotros a sabiendas nos hemos metido en muchos problemas, hemos hecho cosas que no le agradan a Dios y eso de una u otra forma daña en nuestro corazón. Entonces, este bootcamp habla acerca de buscar ayuda y de también de nosotros poder entender el poder de Dios en nuestras vidas. Hay dos cosas importantes con las que vamos a iniciar, y es que Dios quiere acceder, que nosotros podamos acceder a ese poder en nuestra vida a través de dos cosas. La primera es el duelo y la segunda es el dolor. En Mateo 5:4 dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. El primero es el duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es saber que nosotros hemos perdido cosas. A través de los años hemos tenido pérdidas de amigos, de familiares, de relaciones. Entonces estamos en un duelo. Y ese duelo muchas veces nos lleva de pronto a refugiarnos en drogas, en alcohol, en cosas que no deberíamos de refugiarnos, sino que por el contrario deberíamos de buscar a Dios. Ese duelo nos hace enfrentarnos hacia nuestra realidad. Creemos que vivimos la vida de una manera correcta. Creemos que somos buenos, pero cuando pasamos por ese duelo, lo que pasa en nuestra vida es que nos enfrentamos a una realidad, nos enfrentamos a una verdad de que somos personas que son pecadoras, que constantemente nos estamos escondiendo de Dios, que estamos mirando al pasado y miramos con dolor, que queremos a veces devolver el tiempo porque perdimos muchas cosas en el pasado por ser necios, por tomar malas decisiones. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es admitir que nosotros somos incapaces de controlar esa tendencia a hacer el mal. Lo segundo es el dolor. Me encanta el dolor. No es porque quiera sentir dolor, sino porque definitivamente eh, es importante saber que Dios utiliza ese dolor para llamar mi atención. El dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Y hay una frase de C.S. Lewis que dice: el dolor es el megáfono de Dios para despertar en a un mundo sordo. O sea, el Señor nos está gritando a través del dolor. Es el método que Dios usa para decirnos que algo está muy mal y requiere obviamente nuestra atención inmediata. El dolor te permite saber que necesitas ayuda, que tú necesitas ayuda. Cuando hay dolor en tu vida es una alarmita que te está diciendo que tú necesitas ayuda. Y muchas veces Dios es quien permite ese dolor en nuestra vida y no siempre es el causante de él. Muchas veces somos a veces tan necios de echarle la culpa al Señor porque creemos que Él es el que causa ese dolor, que Él es quien ha hecho eso en nuestras vidas, ha generado ese tipo de cosas, pero al final lo que pasa es que Él sí lo permite, pero ¿para qué? Para que haya transformación. Dios nos ama y quiere que ese dolor se convierta en una sanación, no que se quede siempre en dolor, sino en sanación. Y hoy es tiempo de preguntarnos, ¿Dios está usando ese dolor que tú tienes para llamar tu atención? Piensa en aquello que te ha causado dolor, heridas, tristezas, eh, y piensa si eso es lo que Dios está usando para captar tu atención. Él quiere que vuelvas a Él, Él necesita que vuelves y lo mires, Él necesita volver a tener ese tiempo
contigo, pero de pronto está permitiendo un dolor en tu vida para que tú lo busques a Él. Hay algo que constantemente hacemos y es que negamos el dolor en nuestra vida. Y no deberíamos de hacer eso porque negar ese dolor es rechazar el poder de Dios que nos puede ayudar a recuperarnos. Lo que tenemos que hacer es aceptar que tenemos ese dolor y que no lo vamos a superar sin ayuda. ¿Y cuál es esa ayuda? La ayuda que proviene del Señor. ¿Qué usa Dios para captar nuestra atención? Entonces, a través del dolor y del duelo y a través entonces, primero, de las crisis, de crisis inesperadas. Tu vida iba perfecto, estaba súper bien, el colegio perfecto, no perdías ninguna materia, iba súper bien con tus papás, tenías los mejores amigos y de un momento a otro todo se destruyó. Empiezas a perder materias en el colegio, en la universidad, empiezas a pelear todos los días con tus papás, empiezas a tener peleas con tus amigos, empiezan a salirte las cosas más, entonces empiezas a tener una crisis inesperada. Lo segundo, la confrontación. Dios muchas veces usa las personas de afuera para que nos confronten. Y si a ti nunca te han confrontado, te va a llegar tu momento. Y es duro, es difícil, es complicado, no es chévere cuando una persona viene y se te acerca y te dice es que mira, es que tú eres esto, tú estás mal, no está bien lo que estás haciendo. ¿A quién le gusta que le digan eso? A absolutamente nadie. Y es incómodo, pero es necesario ese tiempo de confrontación. Y por último, las catástrofes, que las catástrofes es cuando tocas fondo en las áreas de tu vida, en la física, en la emocional, en la espiritual, en la económica, en la familiar. Tocar fondo, es decir, cuando ya sientes que no hay nada más que hacer. En esta segunda decisión debemos recordar que existe un poder más grande que yo y que yo tengo esperanza. Tienes esperanza. A pesar de cualquier cosa por la que tú hayas pasado, es momento de decir, tienes esperanza. Si tú buscas ayuda, hay esperanza. Por eso es necesario buscar ayuda. Hay tres verdades importantes que necesitamos reconocer acerca de Dios. Entonces, lo primero es que Dios existe. Vamos a leer Hebreos 11:6 que dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios existe y muchas veces nosotros empezamos a creer cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe sólida. Requerimos fe para creer que Dios existe. Y tienes que entender que si hay un diseño de este mundo, hay un diseñador detrás de eso. Si hay una creación que tú la ves, que tú la reconoces todos los días de la vida, hay un creador. Romanos 1:20, también me gustaría leerlo, dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo segundo, la segunda verdad que debemos entender es que tú le importas a Dios. Salmos 31:7 dice, me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. El único que conoce tu corazón y que le importas es el Señor. A veces en nuestra limitada mente, en nuestro limitado pensamiento, creemos que Dios es como son las personas hoy en día. Pensamos muchas cosas de Él sin ser ciertas. Pensamos cosas erradas de Dios y eso hace que nuestra imagen de Dios se confunda completamente. Y tenemos que empezar a conocer al Señor, a conocer quién es Él en verdad, su carácter, conocer su carácter para poder confiar completamente en Él. No vas a confiar en una persona que no confías. No vas a
confiar en una persona que no conoces. Entonces, hoy el llamado es a conocer al Señor. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces su palabra? ¿Conoces su carácter? Si no lo conoces, no puedes confiar en Él. No puedes creer que Él te pueda brindar una ayuda. No puedes creer que hay poder en Él para salvarnos, para sanarnos y para restaurarnos. Para creer en el Señor, entonces es necesario conocer su carácter y conocer que tú le importas a Él, que Él quiere ser tu Padre, que Él quiere estar cerca de ti, que Él quiere transformarte como barro en sus manos. Él quiere transformarte y no solamente le importas tú, sino que le importa tu situación, le importa por lo que estás pasando, los problemas que estás viviendo. Puede ser algo simple, puede ser algo grande. Tú le importas a Dios. Muchas veces creemos que hay cosas tan pequeñas que tú dirás, ay no, pero pues hay cosas más importantes que el Señor tiene que solucionar en vez de solucionarme a mí los problemas que no sé, que es que hoy no me hablo con mi mamá. Y para ti puede ser algo simple y sencillo, pero para Dios es importante eso por lo que tú estás pasando en eso. Él se interesa en ti. ¿Y sabes cuál es la razón por la que el Señor se interesa en ti? Porque te ama, porque nos ama. Lo tercero es que Dios tiene poder para cambiarnos y cambiar esa situación. Este pasaje me encanta. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Nada es imposible para Dios. Para ti puede ser la situación más tesa, más difícil, que tú dices no tiene solución, sí la hay. El Señor muchas veces quiere a veces cambiarte a ti, a veces quiere cambiar la situación o a veces es necesario cambiar ambas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con lo que pensamos de Dios, con lo que creemos de Él y entender que si vamos a buscar ayuda, el Señor nos va a dar esa ayuda. Sé que es difícil a veces pensar que cuando estamos en un problema difícil, complicado, se nos pueda solucionar, pero la palabra dice que si para los hombres es imposible, para Dios es posible. Muchos de ustedes conocen mi historia y saben cómo Dios ha tratado en mi vida y en mi salud. Y Dios ha sido bueno y cosas que yo creía imposibles, el Señor las ha vuelto posibles en mi vida. Yo soy una fiel muestra de eso, de lo que yo puedo creer, de lo que el Señor ha cambiado, de lo que el Señor ha transformado. No es porque Zenaida sea la favorita de Dios, ojalá, no, la Biblia dice que no hay favoritismos. Quiere decir que si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y eso es algo con lo que tienes que creer diariamente, tiene que convertirse en una convicción en tu vida diaria de creer que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede hacer. Tú no eres Dios, tú no lo haces, Dios sí lo hace, a través obviamente de su poder divino. ¿Cómo vamos a hacer para acceder a ese poder divino y que ese poder sea una realidad en mi vida? Lo primero es que nos tenemos que conectar al poder de Dios. Tienes que conectarte con el Señor, tienes que creer en Él. A veces resulta complicado, por allá está Candela, resulta complicado creer en la ayuda del Señor, creer que Él tiene poder. Es difícil. Ese paso a paso de la fe no es de un día para otro. La fe se va formando, cada día se va formando. ¿Y cómo se va formando esa fe? Primero, obviamente, creyendo sin ver. Segundo, creer en sus promesas, en las promesas que el Señor te ha dado, creer en su palabra. Por eso es necesario leer palabra. Chicos, acá cuando les decimos lean palabra, hagan devocional, no es porque sea, no, pues bacano que lean palabra, no, es porque eso los alimenta, les alimenta su espíritu, les alimenta su fe. Es el momento de alimentar sus promesas a través de la palabra de Dios. Entonces, tienes que conectarte con el Señor, tienes que
creer y creer en su poder divino. Lo segundo es que hay una corriente trifásica de Dios y es muy chévere porque esa corriente es tres cosas. La primera es poder, la segunda es amor y la tercera es dominio propio. Poder es poder romper hábitos, poder librarnos del pasado y emprender esa vida con propósito que Dios creó para ti. Tú tienes ese poder a través del Señor para decir no más. Si hoy decido no hacer algo, tengo el poder para no hacerlo. Tengo el poder para simplemente decir no lo voy a hacer. No quiere decir que no vas a ser tentado en esa área débil de tu vida. Con seguridad muchas veces vas a ser tentado. Ser tentado no es pecado. Sino que por el contrario vas a demostrarle al Señor que cada día estás avanzando más y más en esa debilidad hasta que se te va a convertir en una fortaleza. Lo segundo es el amor. Amar a las personas, recibir el amor de las personas. Tenemos que tener relaciones estables, tenemos que tener relaciones significativas, tenemos que tener relaciones profundas, saber elegir a las personas que tenemos a nuestro lado. A la familia no la elegimos, pero nuestro llamado es amarla a pesar de. Y cuando establecemos ese tipo de relaciones, lo que hacemos es que queremos asegurarnos de quién tenemos a nuestro lado. ¿Qué te aporta esa persona cuando está a tu lado? ¿Está siendo edificada con ese tipo de personas que tú tienes a tu lado? ¿Estás creciendo con esas personas? Y la siguiente pregunta es, ¿tú estás edificando esas relaciones? ¿Tú estás haciendo que la persona crezca? ¿Tú estás haciendo que una persona que está a tu lado anhele conocer a Dios, anhele seguir a Jesús? ¿O simplemente estamos pasando la vida y diciendo, bien, qué bacano tener amigos, pero por encima? No, por favor, busca relaciones duraderas, estables, significativas y profundas. Y por último, tenemos dominio propio. Ser controlados por Jesús y su Espíritu Santo. Necesitamos ser controlados por Dios. Se nota y es evidente cuando somos controlados. Hay dos formas, por naturaleza pecaminosa o por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay fruto, se demuestra el fruto cuando eres controlado por la rabia, por la ira, por los celos. Se nota, eso se nota. Pero también cuando eres controlado por el Espíritu, cuando eres controlado por Cristo, cuando tienes dominio propio, también se nota en tu vida. Tú sabes, a ti no te tienen que decir. Tú sabes cuando estás siendo guiado por el Señor o cuando estás siendo guiado por el pecado. Y es tu decisión decir, quiero seguir siendo guiado por el pecado en mi vida, por la naturaleza pecaminosa, o por el contrario, quiero ser guiado por el Señor, que siempre me va a llevar por el camino correcto, que siempre me va a llevar a tomar las mejores decisiones, que siempre me va a llevar a practicar el Espíritu, el fruto del Espíritu en mi vida: alegría, paz, paciencia, amor, fidelidad, dominio propio, humildad. Entonces, ese tipo de cosas es las que tenemos que tener grabadas en nuestra mente. ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo o estás siendo lleno de la naturaleza pecaminosa? Cuando hablamos de llenura, también hablamos de ser guiados o de ser dirigidos. Entonces, tienes que hacerte esta pregunta. Tercero, debemos de establecer una conexión con el poder de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creyendo y recibiendo. Ya nosotros hemos recibido a Dios en nuestras vidas. Es lo primero que hacemos. De pronto cuando pasamos a hacer una oración de fe, en la intimidad de tu casa, de tu cuarto, recibes a Dios como Señor y Salvador y crees en Él. Pero yo pienso que el creer muchas veces se va deteriorando en el camino, porque
una vez creíste en el Señor, pero cuando se te presenta una dificultad, no crees que Él pueda solucionarla. No crees que Él pueda eh, tener el poder de hacer cambiar y de transformar vidas, personas, circunstancias. Entonces es necesario que tú pienses en eso. Antes creía en Dios, pero aún sigo creyendo en la misma manera. Recuerda que ahorita decíamos, tienes que conocerlo, tienes que conocer su carácter, tienes que conocer realmente quién es Él. Él es soberano, Él es justo, Él es poderoso, omnipresente, omnisciente. ¿Conoces esas cualidades de Dios? ¿Conoces esas características de Dios? A medida que tú vas conociendo al Señor, puedes no solamente confiar en Él, sino que se te empiezan a abrir tus ojos, se empiezan a ir los temores y empiezas a entender quién es Dios y qué es lo que hace en tu vida. Acá hay algo chévere que dice, el poder de Dios está al alcance de cada uno de sus hijos. Y a veces olvidamos eso. Nos creemos tan mínimos, tan superiores y la pregunta es, ¿eres consciente del poder de Dios en tu vida? ¿Eres consciente de ese poder de Dios que hay en tu vida? ¿Eres consciente de poder trabajar en eso, de poder decir, estoy conectado con Dios y tengo de su poder y puedo seguir cambiando y transformando mi vida a través de la ayuda del Señor? Porque por eso este capítulo se llama Busque ayuda. Entonces, chicos, para cerrar, quiero dejarles una reflexión y es que si tú le pides ayuda a Dios, Él te la va a brindar. Él te la va a brindar. Es necesario que hables con Dios. Amo un versículo que dicen, pidan y se les dará. Pidan, pidan, pidan ayuda. Pidan ayuda. Es necesario que pidan ayuda. No se queden solamente con lo que están, no se queden encerrados. A veces también es necesario, no solamente, obvio, lo primero es pedir ayuda a Dios, pero también estamos acá un grupo de consejeros que quieren estar cerca de ustedes, que quieren ayudarlos, que quieren apoyarlos. Sabemos que no hay personas perfectas, que pasamos por dificultades, por problemas, que hay dolor. Y si hay dolor en tu vida, es necesario que examines si Dios quiere tenerte cerca, si Dios quiere cambiar algo en ti, si Dios quiere captar tu atención. Si es necesario volver a esos espacios con Él, tener esos tiempos otra vez con el Señor, reconocer una vez más que necesitas de Él, no eres Dios, necesitas del Señor y su poder. Y me encanta porque la palabra dice que estamos, mejor dicho, a una oración de distancia y tenemos acceso a ese trono sagrado. Entonces, qué bacano que sea un tiempo para empezar a reflexionar en esas cosas que te acercan a Dios, que te alejan de Dios, cuando te sientes conectado, cuando te sientes desconectado, y entender que ese es tu papá, que te ama, que quiere tenerte cerca, que conoce tus necesidades, pero que también Él quiere que le cuentes. No simplemente es que el Señor sabe que estás en una situación y ya. Sí, Él lo sabe, pero Él quiere que tú vayas a Él, te derrames a sus pies y le digas, Señor, estoy pasando por esto, Señor, estoy pasando por esto y quiero que me ayudes, quiero que estés cerca de mí para poder tener una vida de transformación. Chicos, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, cuéntenos. Si tienen algo para aportar por lo que han pasado en tiempos de dolor o de dificultad, también obviamente estamos aquí para escucharlos. Miren, a mí, bueno, les voy a contar yo de primeras. Les dije que me contaran y no les voy a dejar hablar. Esta semana tuve un episodio horrible. Yo tengo una parte débil que es mi salud, por así decirlo, ¿cierto? Mejor dicho, Dios ha hecho cosas espectaculares en mi vida,
pero aún hay algo ahí que a mí me duele, me cuesta, es difícil para mí y tengo que estar completamente conectada a Dios para poder creerle, para poder entender que Él es un Dios de imposibles, para poder entender que necesito de su ayuda constante. Y Satanás nunca está tranquilo. Satanás no te deja en paz porque tú eres el objetivo principal de Satanás. Satanás te odia, te detesta y él hace lo posible para verte caer. Entonces, esta semana tuve un episodio así, donde tuve un momento muy difícil en una cita médica y mejor dicho, me dejé revolcar por Satanás una vez más, después de todo lo que pasaba, después de todo lo que el Señor me ha dicho, después de todas las promesas que me ha dado, me dejé revolcar. Y obvio, me morí, el Señor me resucitó ese día por la noche. Eh, y, y aún así yo estoy conectada al Señor, pero si yo no le entrego a Él mi vida, mi corazón, y constantemente le estoy diciendo por lo que yo paso, por lo que yo vivo, por cómo me siento, ese poder de Dios no se va a hacer real en mi vida. Ese poder de Dios no va a transformarme, sino que simplemente va a ser una palabra que simplemente esté ahí y que yo diga, ah, no, sí, yo tengo el poder de Dios. Sí, ahí está el poder de Dios en mi vida, pero no, simplemente no lo pongo en práctica, no pasa nada y cuesta, a mí me cuesta entender que Dios cambia mi vida, me transforma diariamente, pero que yo necesito estar conectada a Él y creer en Él y entender que para Dios no hay nada imposible. Si yo no le entrego mi corazón, nunca me va a sanar. Si yo no le entrego mis relaciones, nunca las va a restaurar. Entonces, aunque sigo en ese proceso, pude entender, número uno, que Dios todo lo puede, que yo no hago nada, que yo no soy Dios, lección número uno de 8 decisiones sanadoras, yo no soy Dios, Él es Dios. Y segundo, hay que buscar ayuda. Y así lo hice, busqué ayuda al Señor y una vez más en su palabra, Él vuelve y me confirma. Entonces hay que creer en Él, hay que creer en lo que dice el Señor para nuestra vida, para que podamos poder avanzar y seguir sanando nuestro corazón.